Hola a todos, bienvenidos a El Bacho di Tosca, soy Gastón Eficace y hoy vamos a hablar de la fórmula que hizo exitosa a la ópera italiana. Una estructura tan efectiva que no solo marcó todo el siglo XIX, sino que se puede decir que ha llegado hasta hoy en día. Esta estructura se conoce como la solita forma, que en italiano significa la forma habitual. Pero ¿en qué consiste esta misteriosa fórmula? Vamos a ver. Para entender de dónde viene, tenemos que ubicarnos a comienzos del siglo XIX en Italia, en un periodo que se conoce como Primo Ottocento. Por cierto, acá tienen un video con una breve historia de la ópera para que vean todos los periodos musicales. Este es el periodo de la Restauración, es decir, el regreso de las monarquías europeas luego de la caída de Napoleón y del Congreso de Viena. En este contexto, la ópera era el principal entretenimiento del pueblo. Ir a la ópera era algo así como ir al cine hoy, un evento social. Así como hoy en día en el cine cada género tiene su fórmula, también lo tenía la ópera en aquella época. Los compositores debían trabajar rápido, ser eficientes, y esta estructura funciona muy bien para el desarrollo de las escenas. Durante el siglo XVIII, las óperas serias estaban compuestas principalmente por arias que representaban una sola emoción: amor, furia, tristeza. Pero a fines de ese siglo se empezó a desarrollar un tipo de aria de dos secciones, una lenta y otra rápida, lo que permitió explorar emociones más variadas y dar mayor profundidad a los personajes. Digamos que antes el énfasis estaba en las arias y de a poco pasó a estar en el drama, lo que permitió escenas estructuralmente más complejas y con más contrastes. La solita forma toma esa idea y la organiza de manera sistemática. Es, si se quiere, el equivalente a la forma sonata, pero aplicado al drama lírico, donde la forma sonata organiza la música instrumental y la solita forma organiza la acción escénica y emocional de la ópera. El genio detrás de esta estructura fue Gioachino Rossini, que la aplicó tanto en sus óperas serias como cómicas. Fue quien la estandarizó. Luego la tomaron Bellini y Donizetti, y más tarde Verdi, que la transformó de acuerdo a sus necesidades dramáticas. El término solita forma lo encontramos en las palabras de un crítico contemporáneo a Verdi que se llamaba Abramo Basevi, justamente analizando esta estructura en las óperas de Verdi. Bueno, Gastón, pero ya dime la maldita fórmula. Ok, ahí va. La solita forma se aplica principalmente en las óperas por números, es decir, divididas en secciones separadas por recitativos. Todo parte del texto, del libreto, que alterna dos tipos de versos. Los versi sciolti, que son los versos sueltos, son simples, funcionales, usados para que la acción avance sin detenerse demasiado. O sea que no es para seguir diciendo, ¡ay, qué maravilla de versi sciolti! Cumple la función básica de llevar adelante la trama sin detenerse en las emociones. Por ejemplo, luego tenemos los versi lirici, los versos líricos, más elaborados y melódicos, ideales para los momentos de contemplación o emoción profunda. Entonces, los versos sueltos generan movimiento y acción, momentos cinéticos, y los versos líricos, pausa y reflexión, momentos estáticos. De esa forma surge la estructura básica de la solita forma en 4 partes. Tempo d'attacco, donde se plantea el conflicto y la situación inicial. Luego un tiempo lento, un adagio o cavatina, que es un momento de reflexión o emoción contenida. Luego el tempo di mezzo, que es el momento más importante, en donde hay un giro dramático. Y por último la cabaletta, que es una resolución rápida, a menudo triunfal o desesperada. Podemos ver esta estructura clarísima en la escena final de Violetta del primer acto de La Traviata. En el tempo d'attacco, Violetta expresa su confusión entre el amor y su vida de cortesana. En el adagio tenemos una reflexión melancólica en tonalidad menor, que luego pasa a mayor en una reminiscencia del dúo de la escena anterior. En el tempo di mezzo tenemos un contraste emocional en donde ella dice que todo lo anterior es una locura. Y la cabaletta, el famoso sempre libera, es el área rápida de salida que cierra el ciclo emocional.
Si les interesa el análisis completo de la Traviata lo pueden encontrar acá. Y hablando de tempo di mezzo, acá les va uno. Si les gusta mi canal y quieren que suba videos más seguido, pueden apoyarme económicamente por Patreon, unirse en YouTube o cliqueando el botón gracias de YouTube para donaciones únicas. También está la posibilidad de reservar una clase particular conmigo en Patreon. Todos los links abajo en la descripción. Gracias. Esto en cuanto a la escena solista, pero también se puede aplicar a escena con coro, con más personajes o dúos. Por ejemplo, en L'Elisir d'Amore de Donizetti, el dúo entre Nemorino y Adina sigue este esquema. El tempo de attacco es un breve diálogo recitativo donde él le pide un momento para hablar y ella le dice: otra vez vos, pibe, deja de joder. Luego el cantabile, ella explica por qué lo rechaza, porque no está disponible emocionalmente. Él le explica por qué no puede dejar de amarla, porque él sí está demasiado disponible emocionalmente. Luego viene el tempo di mezzo, ella le dice que ame a otra, él se niega. En este caso el tempo di mezzo es muy breve. Y por último lo que sería la cabaletta, que en este caso es un tempo más rápido y saltarín, en donde ambos reafirman sus posiciones. Esta es, digamos, la fórmula básica. Luego se pueden ir agregando secciones. Por ejemplo, el tempo de attacco suele tener un coro de introducción y en el caso de Rossini le agrega al final una stretta, una sección rápida que provoca un cierre vertiginoso que acelera la energía y deja al público extasiado. ¿Qué hace entonces tan eficaz a esta fórmula? El musicólogo Karl Dalhaus explica, refiriéndose a Rossini, que esta estructura funciona porque su dinámica interna es lógica y emocionalmente coherente. Se plantea un conflicto, una pausa reflexiva, transformación y resolución. Es un esquema que ordena la tensión dramática y musical, combinando perfectamente los momentos lentos y rápidos, la acción y la emoción. Facilita la comprensión de la trama, en otras palabras. Y viene muy bien sobre todo cuando los cantantes no se entiende lo que cantan. Con el tiempo, Verdi empezó a flexibilizar la fórmula adaptándola a las necesidades teatrales de sus óperas. En dúos como el de Violetta y Germont de la Traviata, se sale de la estructura rígida y logra un estilo más fluido y realista. Y aunque la solita forma nació con la ópera, su lógica de alternar contraste, pausa y clímax sigue viva. Encontramos en musicales modernos, cuentos empiezan por ejemplo con un coro de introducción. Se me ocurre la película La La Land que empieza con un coro en una autopista. E incluso llega hasta la música popular. Imagino que todos conocen la canción Bohemian Rhapsody de Queen. Tiene la sólita forma, comprimida, pero es la sólita forma. Quizá podría hacer un video analizando cada una de las partes de Bohemian Rhapsody. Díganme en comentarios si les interesa. Ahora sí, una última reflexión. Las fórmulas como la sólita forma son herramientas, un punto de partida. Sirven para tener un esqueleto en la construcción de la emoción y el drama. Pero los grandes artistas son los que juegan con ellas, las rompen, las reinventan. Ahí es cuando surgen cosas interesantes. En estas cuestiones, como todo en la vida, no conviene pensar de manera rígida. Las fórmulas y las categorías en el arte no son absolutas. Están en constante movimiento, experimentación e interacción con otros géneros y tendencias, tanto afines como opuestas. Está en la naturaleza del ser humano el querer clasificar las cosas para entenderlas y poner orden. Pero el arte, como tantas cosas en la vida, desborda esas etiquetas. Por eso conviene tomar cada fórmula y categoría con cautela, no como un molde cerrado, sino como una guía orientativa. Así que la próxima vez que vayan a las óperas, traten de detectar estas estructuras y vean si se desvían o si se siguen a rajatabla. Esta es una de las formas más apasionantes de disfrutar el arte y ayuda a que las escenas no se te hagan tan largas. ¿Y ustedes qué opinan? ¿Conocían la sólita forma? ¿La habían detectado alguna vez? Escríbanme en comentarios. Bueno, esto ha sido todo. Si les gustó el video, no olviden suscribirse, dar like y sobre todo compartir para que más gente se sume a esta fascinante aventura del mundo operístico. No se olviden de seguirme en Instagram, que ahí subo también información y reels educativos complementarios a los videos que subo en YouTube. También muchas gracias a todos los Patreons por colaborar con el canal. Nos vemos pronto con más análisis de ópera acá en Il Bacio di Tosca. Addio.